A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate. Yanela Clavo. Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Cuídate, el programa de salud en Radio Marca que te acompaña cada día hasta las 4 de la tarde. Hoy quiero empezar con una idea que cada vez está sonando más, pero que la ciencia sigue confirmando. Lo que comemos no solo afecta al cuerpo, también afecta al cerebro. Un estudio muy reciente ha observado algo bastante interesante, también un poco inquietante, dicho así, ¿eh? Una dieta rica en grasas podría facilitar que bacterias del intestino lleguen al cerebro, al menos en modelos animales. Así está la investigación. Vamos a explicarlo de una manera muy sencilla. Sabemos que el intestino y el cerebro están conectados. Es lo que se conoce como el eje intestino-cerebro, que Boticaria García además nos ha hablado mucho de ello y hemos leído sobre ello, ¿no? El eje intestino-cerebro. Es decir, lo que pasa en nuestro sistema digestivo no se queda solo ahí, también influye en cómo funciona nuestro organismo, pues a otros niveles. En este estudio los investigadores pues vieron que cuando la dieta es muy rica en grasas, el intestino puede sufrir ciertos cambios. Ese equilibrio de bacterias que tenemos, que es la microbiota, pues se altera y eso podría facilitar pues que algunas bacterias salgan de, digámoslo así, su lugar habitual y lleguen a otras zonas del cuerpo, como puede ser en este caso el cerebro. Importante. Esto no ocurre por comer algo puntual, ojo, no es cuestión de un día. Hablamos de hábitos mantenidos en el tiempo, de lo que repetimos cada día sin darnos cuenta o muy habitualmente. Pero sí refuerza una idea muy clara, la alimentación tiene un impacto mucho más amplio de lo que pensamos. El intestino no es solo digestión, es un sistema muy activo que influye pues, en la inflamación, en las defensas y cada vez sabemos más también en el funcionamiento del cerebro. Y aquí viene, y lo enlazamos con el consejo de hoy, que es muy sencillo, y lo podéis suponer. Cuida tu alimentación pensando en todo tu cuerpo, no solo en el peso, porque a veces solo pensamos cuando nos alimentamos en que no nos engorde, en bajar unos kilos, pero tenemos que cuidar todo nuestro cuerpo. No se trata de eliminar las grasas, las necesitamos, sino de elegir mejor, menos ultraprocesados, menos grasas de mala calidad y más alimentos frescos, más fibra, más verduras, en fin. Ya sabéis un poquito todo lo que nos recomienda Leticia Garrica, nuestra dietista y nutricionista. Y con esta idea arrancamos el programa de hoy con el Club de los Jueves con Clínica Centro. Vamos a hablar de meniscos. Comenzamos, cuídate. Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle? Quería instalarme una alarma en mi piso. ¿Por algún motivo en especial? Sí, es que he tenido una experiencia cercana con un caso de ocupación y me gustaría estar más segura. Pues hace usted bien, porque nuestra alarma con cerradura inteligente genera una alerta antes de que entre el intruso, para dar aviso a policía en caso de ocupación. Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-103-104. Vamos a aprovechar bien el tiempo, que hoy tenemos un protagonista de esos que dices, ¿cómo no hemos arrancado esta sección del Club de los Jueves hablando del protagonista de hoy? Bueno, ya sabes que el Club de los Jueves es con Clínica Centro, referente absoluto en cirugía traumatológica deportiva y centro médico de excelencia FIFA, un centro que lleva años siendo lugar de peregrinación pues para deportistas, pacientes con lesiones traumatológicas y bueno, cuando quieres ponerte en manos de los mejores, pues ya sabes que vas a Clínica Centro. Hace un par de semanas me pasó, bueno, eso os lo cuento otro día, me pasó en directo, ¿os acordáis? En los martes de la consulta que estuvimos hablando, decías, pero es que ¿dónde voy? Porque claro, era una persona que tenía un problema en la cadera y es que no sé dónde ir. Y dijimos, mira, vete a centro, céntrate, vete a centro y luego seguimos hablando. Pues eso es lo que hacemos todo cuando tenemos un problema de traumatología. Bueno, decía que hoy tenemos un protagonista que yo no entiendo cómo este protagonista no lo fue hace meses. El menisco.
El menisco. Doctora Guillén, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Cómo no hemos hablado antes del menisco? La verdad es que yo creo que el menisco es el protagonista de la rodilla total. Pero sí, y de nuestra vida cuando hablas de traumatología, yo creo que le dices a una persona que no se dedica a esto, dime 4 palabras relacionadas con la traumatología. La primera que sale es menisco, luego ligamento. Sí. No, además que yo creo que todos tenemos a alguien cercano que tiene un problema con el menisco. Sí, o sea, en todas las familias. En todas las familias. Tal cual, igual que ahora mismo, a día de hoy, hay un alérgico... También hay un menisco tocado, eso es cierto. Seguro. Déjame decirle a los oyentes, doctora Isabel Guillén, te conocen ya de sobra, pero bueno, traumatóloga experta en cirugía de pie, tobillo, patologías del cartílago articular, jefa de la unidad de cirugía regenerativa y cartílago en Clínica Centro y además también forma parte de Centro Premium. Ahora sí, ahora ya lo nuestro, al menisco. Por ello. Al menisco, vamos a ver, ¿qué es el menisco? Porque claro, lo conocemos, pero yo situarlo, ¿y para qué vale? No, esto ya no. Claro, eso es lo más importante. O sea, los meniscos están en las rodillas, ¿vale? Y el menisco, el fémur, o sea, la rodilla está formada por 2 estructuras óseas básicamente. El fémur y la tibia. Luego tenemos la rótula por delante y el peroné de lado. Pero en donde pasa nuestra carga está el fémur y la tibia. Pero claro, el fémur es redondo a nivel de la articulación y la tibia es más plana. La única manera de hacer esas 2 superficies congruentes es un menisco. Y los meniscos tenemos 2, esa es otra cosa, que hay 2 meniscos en cada rodilla, o sea que tenemos 4 meniscos todos los seres humanos. Claro. El menisco interno y el menisco externo, de la rodilla derecha y de la rodilla izquierda. Entonces, esos meniscos lo que hacen es hacer que la articulación sea más congruente, vale, y así reparta mejor las cargas de todo el fémur con toda la tibia. Con lo cual tiene una función de amortiguar, porque tiene cierta capacidad de amortiguación, y encima de repartir cargas. Entonces es fundamental para la salud de nuestra articulación. Vale. Tener un menisco mal significa que esa articulación funcionalmente va a estar mal. Y puede traer más problemas, claro. O sea, ya a la larga, por supuesto. Que tengas problemas de menisco. Por supuesto. O sea, es como que encaje la zona y que cumpla su función, que reparta esas cargas, pues que funcione realmente, que haya una conexión buena. Y que amortigüe. Y, por ejemplo, no es igual el menisco interno que el externo. O sea, quiero decir, el menisco está hecho como un negativo de lo que necesitas. De hecho, no es lo mismo mi menisco que el tuyo. ¿Por qué? Pues porque son diferentes, porque tú el menisco, como lo que hace es calzar la articulación, ese calzo depende de cómo seas tú. Bueno, claro, vale. Entonces, el menisco externo es más alto, y más móvil, se mueve un poquito. El menisco interno se mueve menos y da más estabilidad. Entonces, cada uno tiene una función y son diferentes. Vale. Entonces, menisco interno y externo son diferentes y las funciones que tienen son diferentes, porque la rodilla no solamente flexiona y extiende, también rota un poco. O sea, si nos damos cuenta, fijaros todos. Estoy moviendo ahora la rodilla para los... Exactamente, pensar en la rodilla. Sí. Tú cuando estiras la rodilla, el pie... La punta del pie, el dedo gordo, se va hacia afuera. Sí. ¿Vale? Y cuando la doblas, en la punta del pie se va hacia adentro. Es decir, que rota. Vale. O sea, que la rodilla no solamente hace flexoextensión, sino que también rota. Y esa rotación la hace a través de los meniscos. O sea, rota el fémur sobre la tibia. Con lo cual el menisco te tiene que permitir esa rotación y rota por el menisco externo. Por eso el menisco externo es más móvil y el menisco interno es más estable. Vale. Cada uno tiene una función. Entonces es muy importante conocer esta función. Entonces los meniscos, la verdad es que a lo largo de nuestra vida sufren muchísimo. Claro, eso te iba a decir, o sea... El tejido es maravilloso. Entonces, ¿qué estructura tiene el menisco? El menisco es como el cartílago de la oreja, que es algo duro pero blando. Entonces tiene que ser lo suficientemente duro para que cuando nosotros hacemos carga... Claro, cuando nosotros apoyamos... Estoy sacándome la oreja porque es verdad, vale, esa que es flexible, pero... Pero es dura. Dura, sí. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú haces la carga, tiene que ser dura, porque si no, tú cuando apoyas, si tú pesas 60 kilos, en cada paso estamos multiplicando por 2. Es decir, que estamos metiendo 120 kilos. Entonces tiene que ser duro, porque si no, con 120 kilos se estruja y se rompería. Entonces es duro, pero no puede ser tan duro como para que produzca lesión en el fémur y en la tibia. Entonces, para que no flexione, claro, si no, no podría flexionar. Entonces es duro pero blando. Entonces ese tejido tan específico, la verdad es que es muy difícil. Y uno de los problemas que tenemos es que no tenemos un sustituto. Claro.
porque no tenemos un tejido que sea de esas mismas características. ¿Y ambos son rígidos pero duros? Los dos son iguales, vale. Tienen ese mismo tejido. Están compuestos por fibroblastos, tienen fibras de colágeno, o sea, son una estructura muy densa. Y esa estructura hace que puedas repartir las cargas, soporte las cargas y que transmita una amortiguación y haga que cuando nosotros saltamos, corremos, andamos, nos agachamos, todos esos movimientos que hacemos, pues que haya una amortiguación y no lesione al cartílago del fémur y de la tibia. Por eso las lesiones de menisco al final producen lesiones del cartílago. Vale. ¿Y cuál de los dos tiende a dar más problemas? ¿El interno o el externo? ¿O depende? Es muy buena pregunta. A ver, depende. Pero también hay uno peor que otro. Es decir, a ver si me explico, porque esto es difícil. Depende, porque claro, cuando tú tienes una rodilla muy bien alineada, muy rectita, tú le estás dando la misma carga al derecho que al izquierdo, al interno que al externo, ¿vale? Entonces, ahí los dos se desgastan de manera igual. Pero cuando nosotros tenemos las rodillas un poquito arqueadas, es decir, en varo, o un poquito hacia adentro, que es en valgo, claro, ahí ya estamos cargando más una zona que otra. Por ejemplo, yo esto a los pacientes se lo explico con el equilibrado de las ruedas del coche. Vale. Si tú el equilibrado de las ruedas lo tienes muy bien, tú desgastas la rueda de manera igual. Desgastas y estás cargando igual el menisco interno que el externo. Pero claro, si tú ya tienes más varo, vas a lesionar más el menisco interno. Y si tienes más valgo, es decir, hacia adentro, vas a lesionar el menisco externo. Vale. Por eso también es muy importante la alineación. Y por eso muchas veces los pacientes me dicen, no, pues yo, mi hijo se ha lesionado el menisco y fenomenal, y yo me está costando. Y digo, claro, es que no es lo mismo lesionarte un menisco externo en un paciente que cargue más el menisco externo que lesionarte un menisco interno en un paciente que cargue más el menisco externo, porque claro, se va a ir bien. Entonces, las lesiones meniscales las tienes que contextualizar, o sea, las tienes que ver en qué paciente estás hablando. Entonces, vale. ¿Tienes un menisco interno en una rodilla vara? Va a ir mal. Un menisco externo en una rodilla valga va a ir mal, pero si es al revés va a ir bien. Claro. Entonces tienes que contextualizarlo. Pero luego, o sea que depende, pero también es verdad que las lesiones de menisco interno se toleran peor y las lesiones del menisco externo se toleran mejor. Pero cuando tú operas un menisco externo suele ir peor y cuando operas un menisco interno suele ir mejor. Es decir, no sé si me he explicado. Sí, totalmente, pero madre mía, o sea, por eso no hay todos, muchas variables. Hay muchas variables y no todos los meniscos son iguales. Que la gente me dice, no, pues mi sobrino menisco y tal, al otro tal, y uno se lo quitaron y otro se lo suturaron. Digo, es que tienes que ver qué menisco tienes roto, en qué rodillas y si es el interno o el externo, porque dentro del menisco está la parte anterior, la parte del cuerpo y la parte posterior. También eso varía. Por ejemplo, los meniscos se lesionan más cuando tú doblas mucho la rodilla, cuando tú haces una flexión, pues te pones de cuclillas, sí, o haces una sentadilla profunda, o por ejemplo en el yoga, a los meniscos los estás estrujando, sobre todo el cuerno posterior. Entonces lo que te sueles lesionar es el cuerno posterior del menisco interno, porque aprietas mucho los meniscos. En cambio, en extensión te lesionas más el cuerpo anterior. O sea, que vale, dependiendo de lo que tengas, cargas más o la cara anterior del menisco o la cara posterior. Y ahí también tenemos que actuar. Y luego que hay distintos tipos de lesiones. Hay lesiones radiales, que es como si fueran un corte. Hay otras que llamamos en asa de cubo, que es que son longitudinales y se provoca como un desplazamiento de ese menisco. Hay lesiones más de la cápsula. Entonces, dependiendo del tipo de lesión, pues tienes un poco que actuar, ¿no? Madre mía, cuando alguien me vuelve a decir, no, tengo el ligamento interior, el menisco interior, voy a decir, vale, ya no me estás diciendo nada. Exacto. Ahora ya podemos entender un poquito más. Claro, por eso cuando la gente me dice, me han dicho que tengo el menisco roto, ¿me opero? Y digo, a ver, enséñame una radiografía, una resonancia, te exploro, porque no, o sea, a mí que tengas el menisco roto no me dice nada. Claro. Tengo que ver qué forma de piernas tienes, qué tipo de rotura tienes, si estás más en el menisco interno o en el externo, o sea, y qué edad tienes. Claro, las roturas son diferentes también a lo largo de tu vida. Claro, porque no es lo mismo un menisco en un joven
que en una persona ya de edad más avanzada. Exacto, ¿pero por qué? Mira, los meniscos como son almohadas, te pasa como con las almohadas. Tú cuando tienes una almohada, al principio está súper mullidita, fenomenal, y con el tiempo, ¿qué va a pasar? Ya que se te va quedando se ahí va la forma degenerando, de tu cabeza y ya no vuelve a... Exacto, entonces a lo largo de los años, por ejemplo, cuando nosotros operamos las artroscopias de rodilla, los meniscos de los niños son blancos, nacaraos, súper blanquitos. Y cuando operamos una rodilla de un paciente mayor, esos meniscos son amarillentos. O sea, se han ido, claro, se van como endureciendo. Entonces, ¿qué pasa con las roturas del menisco de los pacientes jóvenes? Son roturas que llamamos traumáticas. O sea, te ha pasado algo y ha sido un giro, una lesión deportiva, un tal, y normalmente los meniscos se rompen en giros o en flexiones máximas. Por ejemplo, súper típico, al levantarte de unas cuclillas, al salir de un coche, el apoyo y giro, o sea, normalmente es con apoyo y giro. Entonces, en las roturas del chico joven, son roturas que llamamos traumáticas. Entonces, el menisco está sano. Lo que pasa que, bueno, pues se te ha roto, pues igual que si te arrolla un tren, pues te rompes, ¿no? Claro. Entonces, son roturas traumáticas y fortuitas, es decir, has tenido un mecanismo y te lo has roto. Entonces, esas roturas de menisco, habitualmente hay que operarlas. Porque lo que queremos hacer es suturar ese menisco. Es decir, poner unos puntos en el menisco para que cicatrice y te lo quedes el resto de tu vida. Claro. ¿Qué ocurre? Que para suturar un menisco, las características de la lesión son diferentes. Es decir, cuanto las lesiones, el menisco tiene muy poca sangre. Y ya sabemos que en medicina lo que no hay sangre, no hay vida. Vale, que es como que no está hidratado realmente, ¿no? Claro, no tiene... y cicatriza peor. Entonces, cuando hay sangre, cicatriza todo mucho mejor. Y cuando no hay sangre, cicatriza todo mucho peor. Entonces, las lesiones meniscales... También hay zonas que tienen más sangre del menisco y zonas que tienen menos. Entonces, cuando se rompe en la zona que sangra más, van a ir mejor. Y cuando se rompe en la zona que sangra menos, pues van a ir peor. Pero aún así, normalmente en gente joven con roturas de menisco, lo habitual es que les operemos para suturar ese menisco. Vale. ¿Y qué hacemos en esa cirugía? Lo que hacemos es cruentar los bordes para que sangren un poquito y le ponemos unos puntos de sutura. Esos puntos de sutura no se van a quedar el resto de su vida, que yo siempre le explico a los pacientes, digo, yo te doy el punto para que tú cicatrices. Entonces, si tú cicatrizas te va a ir bien, pero si no cicatrizas, el hilo del punto se terminará rompiendo con los años. Porque claro, no te va a sujetar el resto de tu vida el hilo. Lo que te tiene que sujetar es la cicatrización de ese menisco. Vale. Entonces, habitualmente en gente joven, roturas traumáticas, les operamos y le hacemos la sutura para que queden con su menisco, porque el menisco, como vemos, es muy importante. Ahora bien, nos vamos a poner en el otro perfil. Paciente ya, pues con mayor edad, normalmente dicen que a partir de los 40 yo lo subo a los 50, porque es verdad que es que ahora... Es que los 40 es muy pronto es para muy, a lo mejor... Y que luego, pues a partir de cierta edad, ¿qué ocurre? Que muchas veces estas roturas ya son roturas que llamamos degenerativas. Es decir, son meniscos que ya están pasados, como cuando tienes una tela pasada. Sí. Entonces, normalmente las roturas son roturas tontas, que te dice el paciente, joder, pero si es que... fue en un giro, no sé, me giré para coger una cosa de atrás. Apoyé y salí de un coche. ¿Cuántas veces sales de un coche? Sí. Y no te pasa nada. Y de repente un día sales y se rompe. Y dices, joder, pues si he salido del coche 27.500 veces y no me ha pasado nada, y en este gesto tonto sí. Entonces son gestos tontos que el menisco se rompe. Y no es que el menisco se ha roto ahí, pero se ha roto ahí porque estaba ya degenerado. Es decir, cuando tú tienes una tela pasada y haces un tirón y ya rompes. Y rasgas, pero claro... sí. Pero rasgas, ¿por qué? Porque ya estaba débil de antes. Entonces son roturas degenerativas. Entonces, claro, esas roturas, si tú las operas, suturarlas no suelen ir tan bien. No va a cicatrizar, no tiene... ¿Qué pasa cuando suturas una tela que está pasada? Se rompe por otro lado, vamos, por otro lado. Y mucho más, además. O sea, terminas haciendo ya un apaño peor. Exacto. Entonces, esas roturas que llamamos degenerativas, no todas hay que operarlas, ¿vale? Porque si las operas, habitualmente no vamos a poder suturarlo, y entonces lo que vamos a hacer es quitar esa parte de menisco. Y entonces ya te queda menos menisco. Wow, claro. Y entonces, ¿qué pasa? Que en principio nosotros siempre pensamos, siempre que vayamos a operar un paciente, nuestra primera posibilidad es suturarla. Y lo último, quitar la zona rota. ¿Vale? Claro, cuanto más edad tiene y cuanto más degenerativa sea el menisco, menos probabilidad tenemos de suturar. Con lo cual ahí no tenemos prisa en operar nunca, porque siempre decimos, bueno, vamos a intentar hacer un tratamiento conservador y si estás bien, no te operamos,
Y si no estás bien, pues ya iríamos a quirófano e intentaríamos hacer lo que podamos, o suturar o quitar. Pero ya, entonces, ¿qué pasa? Que el menisco muchas veces lo tenemos roto. O sea, si nosotros hiciéramos resonancias a pacientes mayores de 80, 90 años, todos tienen el menisco roto. ¿Ah, sí? Todo, porque claro, está desgastado. ¿Sabes? Igual que tenemos arrugas y tenemos canas. Pero no tienen clínica. O sea, los meniscos rotos no tienen por qué doler siempre. Pero cuando están rotos porque eres mayor, o tú puedes tener 40 años y estar con un menisco roto y no enterarte. Exacto, porque hay a veces lo que ocurre es que se rompen, pero se quedan en su sitio, están estables. Entonces son roturas pequeñitas. Y esas roturas, que tú te vas adaptando a esa rotura, tu rodilla se va adaptando a su rotura, pues la toleras muy bien. Entonces, las roturas que están bien toleradas no se operan. ¿Vale? Entonces yo tengo pacientes que me dicen, uy, hace 20 años me dijeron que tenía el menisco roto y hasta hoy. Fenomenal. O hay pacientes, entonces a mí cuando me vienen a consulta este tipo de pacientes que ya tienen una rotura que llamamos degenerativa, pues primero hay que explorar al paciente, y entonces si tiene derrames de repetición, o sea, que el líquido dentro de la rodilla, y si tiene bloqueo, es decir, que ese menisco que se rompe, a veces lo que hace es que se mueve y se interpone, y entonces no pueden doblar o estirar la rodilla. Entonces, si pasa ese bloqueo, entonces sí que hay que operarlos. Pero si son rodillas que no tienen derrames y que tienen una movilidad completa, intentamos el tratamiento conservador, que puede ser infiltración, fisioterapia, alguna plantilla para alinear mejor, etcétera. Y si eso lo tolera, les vas vigilando. ¿Qué puede ocurrir ahí? Que este tratamiento conservador no funcione, pues entonces te vas a quirófano, pero lo hemos intentado. O puede que funcione y se quede con su menisco otros 10 años más, otros 15, claro. O que se quede así 2 años. Bueno, pues 2 años que lo ha tenido. O sea, no es de urgencia, no hay que operar. Oye, si decimos operar, se puede todavía... Solamente el menisco es urgente cuando está fuera de su sitio. Porque cuando está fuera de su sitio, yo lo comparo con una piedra en el zapato. ¿Qué te pasa cuando tú tienes una piedra en el zapato? Vamos. ¿No apoyas? Sí, vamos. En cambio, si esa piedra se pone en buen sitio, puedes hacer lo que quieras. Claro. Entonces, si el menisco está roto, pero está en buen sitio, déjalo. Ahora, si el menisco está roto, pero está fuera de su sitio, tienes que ir a por él. Porque, claro, tú no puedes permitir que el paciente no pueda andar. Claro. O no pueda estirar la pierna. Es como que se te encasquilla. Se te encasquilla, te dicen, es que de repente hay días que estoy fenomenal y hay otros días que me hace un crujido, se me pone ahí como algo en medio y es que no puedo moverla. Eso es lo que ocurre, que el menisco está entrando y saliendo. Claro. Entonces, si está entrando y saliendo, al final tienes que operarlo porque, claro, el paciente no puede estar que de repente... Además, pasa en momentos tontos, ¿no? Sí, sobre todo en movimientos giros rutinarios, en giros que dices, bueno, pues es que no estaba corriendo y de repente... En giros tontorrones, ¿no? Me giré porque me llamaron, ese tipo de cosas y se me bloqueó, ¿no? Entonces ahí tienes que operarlos porque no pueden estar con bloqueo constantemente. Pero si tienen un menisco roto en su sitio y bien tolerado, es mejor no operar. Vale, o sea, bien. Con lo cual, no tiene por qué molestar, lo podemos tener roto, no dar molestias, pero cuando se te rompe, el momento de romperse, ¿tú lo notas? Sí. Ah, vale, eso sí. Hombre, a ver, si se va rompiendo poquito a poco, no. Pero cuando tienes el crujido muchos te dicen que estaba rompiéndose poquito a poco y de repente ya termina de saltar. Entonces, el termina de saltar sí lo notan. Ahí sí que notan un crujido, un golpe, un tal, que muchas veces es, pues haciendo, por ejemplo, cuando hablamos de las lesiones del pádel. En el pádel es frecuente porque como hacen cuando las sacan de pared, sí, tienen que hacer la flexión con giro. Claro, es que eso es, vamos, para el menisco lo peor que te puedes hacer, flexión y girar. Entonces ahí se rompe mucho. Y luego también el menisco es muy frecuente en personas soldadores, albañiles, electricistas, o sea, gente que trabaja en el suelo, de cuclillas. Ah, bueno, claro, que habías dicho que el estar de cuclillas es... De cuclillas y giran. Y ahí se rompen mucho los meniscos. O sea, es una lesión también muy del trabajo, ¿eh? Claro. No del deporte también, sino del trabajo. Pero esos momentos, por ejemplo, cuando es de cuclillas, también puede ser que se vayan sumando esas micro roturas que no se rompa. Claro. O sea, no tiene que ser al momento que lo notes. Y luego ahora... Y entonces, cuando la gente se rompe el menisco y a veces lo tienes que quitar y tal, y dice, ¿y no me pones otro? Y digo, más quisiera. Claro, pero tú, ¿no?, me habías dicho que existía el trasplante de menisco, ¿no? ¿Era sí, el trasplante de menisco? Sí que existe. Entonces eso es lo que te iba a contar. Ah. Trasplantes meniscales. Se hacen, los hacemos, pero es verdad que tiene unas características muy peculiares. Es decir, cuando nosotros hacemos el trasplante meniscal, hay 2 tipos de trasplante meniscal. Los que son artificiales, o sea, que es un tejido
que es de colágeno, etcétera, y esos tejidos suelen ser demasiado blandos. Entonces, cuando tú los operas, o sea, cuando tú los colocas, no tienen consistencia y al final no te da buena, o sea, no tienes una buena sustitución. Entonces hacemos trasplantes de meniscos de cadáveres. Entonces, ahí tenemos que tener mucho cuidado porque, como te he dicho, no todos los meniscos son iguales. Claro. Tienes que hacer unas medidas al paciente de cómo es su rodilla en varios ejes, en el radio antero-posterior y en el radio medio-lateral. Entonces tú, según cómo es el paciente, tú pides un menisco más o menos de ese tamaño. Vale. Ah, de tamaño, vale. Pensé que tenía que ser también la morfología del paciente igual que la del... No, sobre todo cogemos el tamaño. El tamaño, Por eso no son tan perfectos. Entonces cogemos el tamaño y les operamos y le colocamos ese trasplante de menisco de cadáver. ¿Qué ocurre? Que esos trasplantes meniscales de cadáver sabemos que al año se reduce su tamaño a un 50%. Con lo cual tampoco es tan bueno, porque claro, reduce mucho el tamaño. Hombre, es mejor que no tener nada. Claro, pero tampoco es un sustituto muy bueno. Por eso te digo que no tenemos trasplantes meniscales... Que no es algo tan buena opción. Tan buena opción. Entonces, ¿cuándo lo hacemos? Cuando te falta todo el menisco, pero eso no es tan frecuente. O sea, normalmente nosotros cuando operamos y falta un poquito de menisco, un poquito del cuerno posterior. Entonces, claro, no vas a quitar el resto de menisco para que luego te quede el 50%. Claro. Entonces, porque no lo puedes poner... Es una bobada, claro. Un trocito, no, porque entonces no lo ponerlo anclas. más grande... No, porque entonces no mueven. Claro. No moverían porque la rodilla no tendría juego. Entonces, ¿cuándo hacemos estos trasplantes? Cuando al paciente le falta todo el menisco, en gente joven y que tenga buena alineación. Yo ahora tengo un paciente, Gonzalo, que es un cielo de niño, que este niño tiene 16 años, lo cogí con 14 y le habían tenido que quitar el menisco, porque otra cosa, me vienen los pacientes, me han quitado el menisco y fíjate qué horror. Digo, hombre, te lo habrán quitado porque te lo has roto. Claro. O sea, los médicos en general no queremos quitar los meniscos. O sea, lo ideal es mantener el menisco ahí siempre que se pueda. Claro, pero hay a veces que los tenemos que quitar, porque si están rotos y destrozados, pues lo tienes que quitar. Y claro, cuando lo quitas, como no tienes el sustituto, bueno, pues este niño tenía 14 años, le tuvieron que quitar el menisco y claro, con 14 años quitar el menisco externo era... Es muy... Entonces, a este chico sí que le hemos alineado y ahora le hemos puesto el trasplante de menisco. Y bueno, pues de no tener nada tiene un 50%, pues bastante bien. Pero claro, si tú ya tienes un 50% tuyo y te han quitado un 50%, pues no le voy a poner uno para que le quede el 50%, porque entonces no... Pero bueno, yo creo que esto, también te digo que el futuro va a ser que con una impresora en 3D, yo le digo a los ingenieros, digo, a ver, a mí me tenéis que imprimir meniscos del negativo del paciente, es decir, tú a mí... Imagínate, o sea, claro, porque eso ahora no se puede hacer. O sea, se hace, pero no sea, es... el problema que tenemos, o sea, tú puedes coger una resonancia y dices, pues a este paciente le falta esto. Te lo imprimo y entonces lo imprimes en 3D. El problema es que la tinta de la impresora, o sea, no tenemos el material idóneo. Vale. Entonces, los ingenieros están trabajando en crear un biomaterial que sea esto, duro pero blando, que lo puedas imprimir en una impresora en 3D y que se lo puedas colocar al paciente. Yo creo que esto va a llegar, ¿eh? Hombre, según están las cosas, yo creo que llegará más pronto que tarde, pero vamos, que no... Pero que no lo veo tan irreal, ¿no? No lo veo tan difícil. O sea, lo difícil es el biomaterial. Pero creo que es algo que nos va a llegar y vamos a terminar colocando el trozo de menisco que quede. Madre mía. Para todo lo que da un menisco, ¿eh? No, total. Y además que es importante, ¿eh? El menisco da salud a tu articulación. O sea, eso hay que tenerlo en cuenta. Al final, claro, es una protección. Es salud. O sea, si tú tienes un buen menisco, tu articulación va a estar sana. Con un mal menisco, tu articulación no va bien. Y es muy fácil que, bueno, que el menisco, pues con el tiempo, pues ya no... Exacto. Y de ahí los problemas de articulaciones, de rodillas, etc. Madre del amor hermoso. O sea, cuanto más joven es más fácil operar, si no, pues se suele mantener. Y está la operación, la sutura, que por cierto, estabas comentando, se sutura. Tiene que cicatrizar bien. Sí. Eso cicatriza bien a menor edad. Sí. Y luego, ¿sabes que ese menisco te va a dar problemas en un futuro? Depende, si cicatriza bien, no tiene por qué volverse a romper. Se puede romper, se puede romper de la misma... No, el hilo ese se reabsorbe y ahí lo tiene. Vale, o sea, que solamente es... Vale, la cicatrización. Entonces, depende de la cicatrización. Es verdad que yo tengo pacientes que se le habían suturado hace 10 años y se ha vuelto a romper. Bueno, pues chica, te ha durado 10 años. Claro. Tampoco bastante, ni está tan muy mal, bien. ni tan mal. Tenemos que volver a hablar de menisco. Te dije que era un buen tema. Sí. Este protagonista que decías tú era bueno. Sí, era muy bueno. Lo que no entiendo es cómo no hablamos antes, de verdad lo digo. Sí. Porque de todo lo que nos has contado, yo tengo que asentar todo esto porque me surgen un montón de dudas. Me parece interesantísimo. Te diré que de todos los temas,
me está pareciendo la pera el del menisco. Y además es que yo creo que todos al final acabaremos con lesiones meniscales, con más clínica o menos clínica, pero por ejemplo todos los pacientes que nos vienen con artrosis para colocar una prótesis tal, me dicen, es que me han dicho que el menisco está roto. Y digo, hombre, claro, o sea, tú no tienes una artrosis avanzada si el menisco no se ha roto. Es imposible. Y si lo tienes roto, dependiendo, ¿no? Puedes fortalecer, etc. Tanto si lo has suturado como si lo dejas, y porque no hace falta operar, ¿se puede luego hacer deporte igualmente o hay deportes que no? O decir, o si lo tienes roto pero puedes vivir con él y no operarte, pues a lo mejor deportes de impacto no se puede. A ver, todo depende de la tolerancia que tengas al menisco roto. Vale. O sea, yo tengo pacientes con menisco roto haciendo maratones. Madre mía. Y pacientes con menisco roto que no pueden andar. O sea, quiero decir... Claro, es que depende. En general, o sea, la idea es no les operamos y pueden hacer una vida normal. Si no pueden hacer una vida normal, pues tendrás que operarle. Claro. Otra cosa es que ya quieras meter el dedo en la llaga, que digo yo. Digo, hombre, si tienes el menisco roto y no te va la vida en ello, ¿no? Pues haz un deporte más moderado, menos impacto, menos carrera. Pues en vez de correr maratones, pues corre medias o corre 10 kilómetros y te vas a comprar años a tu articulación. Claro. Pero no significa que no hagan nada, ¿no? Entonces, la idea es que también tengan una vida saludable. Si tú tienes un menisco roto y tienes que estar sentado en la silla todo el día, pues tendremos que operarte o hacerte algo, ¿no? Claro. Pero bueno, que depende de cada uno el que pueda seguir con eso. Si hace deporte de impacto, pues oye, pues dependiendo de su situación. Exacto. Pero es importante también. Y dependiendo esto. también de cuánto te quedes. Si tú, por ejemplo, operas y quitas un 20%, no pasa nada. Pero si quitas un 60%... Claro, pues cada día es más complicado. Para impacto, pero sí para determinados ejercicios. O sea, tú, por ejemplo, gimnasio, bicicleta y andar, normalmente vuelves a hacerlo todo. Sí. Vale. Claro, ahora como todo el mundo quiere correr. Claro. Porque es que, de verdad, cuando llaman oyentes y tal, siempre es, pero es que quiero seguir corriendo, pero es que quiero correr. Y ahora solo hacemos correr, running. El otro día con un paciente le digo, bueno, ya puedes empezar a correr. Y me dice, ¿yo por qué? Y dice, si a mí no me persiguen. Y digo, bueno, pues también tienes razón. Dice, porque ahora todo el mundo corre, si a mí no me persiguen. Tiene toda la razón del mundo. Es que lo que te digan, ya puedes volver a correr, a mí me lo dicen y yo, pues qué angustia, o sea, no, ¿para qué voy a empezar ahora? No. Bueno, yo creo que es verdad que es un deporte que es como muy rápido, quemas mucho en poco tiempo, lo puede hacer en cualquier sitio, o sea, quiero decir que tiene cosas buenas, yo creo que tiene esa facilidad, bueno, pero la obsesión que hay ahora solamente por correr, claro, pues tranquilidad que o se sea, puede hacer. Tú para un pádel tienes que alquilar una pista, coger a 3 más, quedar un día, correr, tengo un huequecito, me voy. Zapatillas y listo, y a correr. Exacto. Dame carretera que empiezo. No hace falta, a mí no me des mucho tramo, que no voy a correrlo, Bueno, pues el menisco, el menudo protagonista hemos traído en el día de hoy. Seguro que de aquí surgirán muchísimas preguntas, porque yo creo que rodilla, menisco es por lo que más llaman los oyentes. Así que siempre decimos, vamos a dejar el correo electrónico, bueno, en Clínica Centro, que el otro día, por eso cuando decía al principio, ya os lo contaré otro día, llamó un oyente después del programa, por otro oyente que venía con una lesión tal, y le dije, mira, vete a Centro, porque yo por aquí, yo no soy médico y no te voy a poder ayudar, o llamar a la consulta del programa. Así que vamos a dejar el correo electrónico, cuídate@radiomarca.com, por si alguien, oye, tiene dudas, que los tendréis, de menisco, alguna lesión, molestias, lo que necesitéis, pues que nos la envíen ahí. Y un día hacemos con preguntas. Claro, un día para los oyentes. Venga. Que te llamen, yo creo que ese día van a arder los teléfonos, ya te lo digo yo. Bueno, yo encantada. O sea, que lo que podamos ayudar. Se puede ayudar y mucho, porque al final es una orientación, yo lo entiendo. Siempre digo de todas formas también a los oyentes cuando les da vergüenza llamar. Y digo, vamos a ver, esto también es una labor porque muchas personas van a tener en este caso un problema de menisco, o alguien cercano con un problema de menisco. Son consultas que van a ayudar a mucha gente porque les va a orientar, por lo menos. Sí, total. Y esa orientación... Y saber lo que tienes, que tengo que hacer, etcétera, sí. Que parece que no, pero la tranquilidad que te da muchas veces, porque alguno te puede llamar, te puede estar escuchando, ya doctora, pero es que es el menisco. Bueno, tranquilidad, fíjate. No pasa nada, se trata. Es muy importante, pero que no llegue la sangre al río, por favor. Exacto. Que llegue al menisco, que es el que necesita estar bien regado. Doctora Guille, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Encantada, ya ves, como siempre. Volveremos a hablar de menisco, pero tenemos muchos temas por delante ya preparados. Gracias. A ti, hasta luego. ¿Cuántos días tiene la semana? Veo 7. ¿Y las maravillas del mundo? Veo 7. ¿Y el nuevo canal de televisión donde ponen peliculones y series como Sin Rastro, Caso Abierto o Blue Bloods? Veo 7. Llega Veo 7, tu nuevo canal de televisión con el mejor cine y series de acción, suspense e investigación. Veo 7. Gratis en tu televisión en abierto y en las principales plataformas.
¿Trabajas en un gimnasio, un club deportivo o en una pyme del sector? Entonces ya sabes que la normativa europea en sostenibilidad te afecta y no tener un plan puede salir caro. ESUE te ofrece asesoría y formación totalmente gratuitas para elaborar tu plan de sostenibilidad paso a paso y sin líos. Las plazas son limitadas. Entra ya en pymesostenible.com y reserva la tuya. Proyecto enmarcado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea Next Generation EU. En Radio Marca seguimos ampliando fronteras. Más compromiso con los deportes de contacto. Más espacio para el MMA. Llega Generación MMA. Un programa 100% especializado en las artes marciales mixtas y en la UFC. Con Gonzalo Campos. De lunes a jueves a la 1:30 de la madrugada y siempre disponible en podcast. Radio Marca, donde se pelea cada historia. Este fin de semana llega la primavera. La sangre altera. Lo tenía en la lengua, me estaba mordiendo para no decirlo. Es que, digo yo, qué obvio, pero es que es lo primero que te viene a la cabeza. Bueno, te viene a la cabeza eso y el cansancio, días más largos y estornudos. Por ejemplo. Y ya está, porque como estás trabajando, si fuese verano y después vacaciones, relax, etc. Pero a ti te dicen primavera, te viene el refrán y luego ya el resto viene plagado de estornudos. El nombre y los apellidos detrás. Sí, efectivamente. Sí. Y nos adelantamos este año un poquito, porque otros años pues esperamos, bueno, pues a los primeros días que llega la primavera, pero este año hemos dicho, mira, no. Nos vamos a adelantar un poco porque que llegue la primavera y sus síntomas no significa que sea la misma noche que entra la primavera, sino que tú, pues, tiempo antes puedes empezar a notar los síntomas propios de. Y además, dicen y alertan los alergólogos que esta primavera va a ser intensita. Eso parece, sí. De hecho, dices que nos adelantamos. Yo llevo yendo en conversaciones. Esto puede ser una cámara de eco total. Ahora nos lo confirmará nuestro invitado, pero varias semanas o varios días mi entorno cercano diciendo, uy, estoy fatal de la alergia, uy, estoy que me tengo que tomar ya el antihistamínico. Gracias, no sé hablar ahora de repente. No, es que antihistamínico, el antiasti. Sí. Ese. Y bueno, de hecho, esta mañana la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica ha presentado el índice de las previsiones de pólenes para esta primavera. ¿Y qué habían dicho? Que la que te espera. Pues a ver, un poquito, sí. Parece que no está la cosa muy bien para los alérgicos. Madre mía, ¿cómo va a estar la cosa? Parece que va a ser intensita. Es que han dicho eso, que iba a ser intensita, y dije yo, ya deben estar todos finos. Dices tú que tu entorno, como que los alérgicos ya empiezan síntomas. Yo digo, serán síntomas los de mi entorno, porque todo el mundo dice, tengo un resfriado de repente, y yo les digo, no sé, alergia. No, es resfriado. Y siempre les digo, ¿y cómo lo sabes? Porque yo no soy alérgica. Y yo pero los alérgicos, ya hemos aprendido en este programa que de repente puedes no haber nacido alérgico o no haber tenido síntomas y de repente desarrollarlos. Sí. Pero resfriados a mi alrededor y yo creo que no he resfriado del todo. Pues puede ser también. Que a veces distinguirlo no es fácil, ¿eh? No lo es. Bueno, por cierto, que lo he dicho al principio del programa y ahora no te he dicho Mar Sevilla, que ya sabéis, bueno, si es que ya le reconocéis, Mar Sevilla, mi compañera aquí en Unidad Editorial, redactora jefe de Correo Farmacéutico, Diario Médico y Cuídate Plus. Esa soy yo me he adelantado, te he visto y... Es que hemos venido refraneras. Sí. Hemos venido refraneras. Bueno, vamos a hablar de la primavera, vamos a hablar de nuestro tema y vamos a ver qué es lo que está ocurriendo y cómo va a ser esta primavera, y lo hacemos con invitado. Sí, está con nosotras Pedro Ojeda, alergólogo y coordinador de la Comisión de Comunicación de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica. Pues vamos a saludarlo ya. Doctor Pedro Ojeda, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotras. Primavera intensa. Sí, efectivamente, las previsiones que hemos dado esta mañana en la rueda de prensa es que efectivamente de forma global va a ser una primavera intensa, aunque bueno, luego se puede matizar por regiones, pero en general lo que va a ser la polinización de gramíneas se espera que vaya a ser intensa, sobre todo en la región centro, Castilla-León, Castilla-La Mancha y Extremadura. Son las 4 zonas como más peliagudas. Luego ya, pues, en el resto pues será un poco menos intensa, en algunas regiones pues más leve, pero luego hay que sumarle que también
la polinización de gramíneas pues coincide con la polinización de otros pólenes muy importantes y, por ejemplo, en regiones de Andalucía, Castilla-La Mancha, por la polinización del olivo, y luego hay regiones específicas con otros pólenes ya más concretos que también se suman al polen de las gramíneas. Y bueno, pues sí, la previsión es que va a ser una primavera complicada. ¿Complicada y más larga? ¿Se van a alargar también en el tiempo todos esos síntomas? O como usted nos está comentando, que coinciden varias proliferación de distintos pólenes, pues van a ser unas semanitas un poco más complicadas, pero luego mejorará la situación. Bueno, a ver, claro, tenemos que matizar y dejar bien claro que esto no es ingeniería, es decir, no estamos trabajando con digamos, motores, sino que estamos trabajando con seres vivos, ¿vale? Los pólenes los producen las plantas son seres vivos, las plantas, digamos, responden a cómo está la climatología en cada momento, ¿no? Entonces, en principio, ¿por qué decimos que va a ser una primavera intensa? Pues porque, como todos sabemos, el invierno ha sido muy lluvioso, ha sido uno de los años más lluviosos, el tercer año más lluvioso desde, digamos, ya en este siglo XXI, ¿vale? Con lo cual eso hace que haya más floración, habrá más floración de plantas, más germinación, más floración y, por tanto, más polinización de las gramíneas, que son todas las plantas silvestres que aparecen en los campos y en descampados en primavera. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que luego pues habrá que ver qué es lo que pasa realmente en primavera. Pues si en una primavera, por ejemplo, de mucha lluvia, pues vamos a tener lo que denominamos el efecto lavado, es decir, que esas lluvias pues limpiarán el ambiente de pólenes que están vagando en el aire. Entonces ahí pues puede ser que se dulcifique un poco la primavera. Lo que pasa que, por ejemplo, si llueve y se mantienen temperaturas relativamente suaves, pues eso condiciona que las plantas sigan estando verdes y sigan polinizando, y entonces eso puede prolongar la época de polinización. Y por otro lado, si de repente nos llega una primavera poco lluviosa, pues habrá una explosión de pólenes inicialmente, pero las plantas se secarán antes, sobre todo si empieza una primavera muy calurosa, y entonces eso también puede acortar, puede ser una primavera más intensa pero más corta, con lo cual realmente uno hace previsiones basados en cálculos matemáticos de datos, digamos, de muchos años, de más de 20 años de recogida de datos, pero luego lo que, digamos, el modelo sí que se ajusta muy bien a las previsiones que vamos dando, pero luego lo que ocurre en una primavera concreta, hasta que no llega la primavera, no puedes decirlo con seguridad. O sea que un poco, como el tiempo influye tanto, un invierno tan lluvioso hace que sea intensa la primavera para los alérgicos, pero si en este caso, si la primavera trae más lluvias, entonces más suerte. Más suerte en los días que haya lluvia, pero nos va a prolongar el periodo de polinización. ¿Vale? Ahora, que es una primavera que llega más seca con poca lluvia, pues tendremos una explosión de pólenes de todas las plantas que crezcan en ese momento, ¿vale? Pero esas plantas se secarán antes y hará que la polinización, o sea, el periodo de polinización acabe antes. Doctor, le voy a preguntar, al principio, Yanela, en la presentación, estábamos comentando de esa cámara de eco un poco de todo a nuestro alrededor, las personas que nos comentaban, uy, pues parece que estoy más resfriado, que ya he empezado con la alergia. Yo creo que también puede ser una pregunta que muchas veces la gente no sabe si está resfriado o tiene alergia. ¿Hay algunos síntomas que ayuden a diferenciar uno del otro? Sí, generalmente, hombre, no es muy difícil, es decir, puede ser algo complicado en los primeros días de un resfriado, pues a lo mejor diferenciarlo de una alergia, pero por lo general, a ver, un resfriado común, sin que vaya complicado, sin que se complique, o con una sinusitis o con una bronquitis, pero el resfriado común típicamente dura pues de 5 a 7 días. Hay digamos, 2-3 primeros días de ascenso de síntomas, de intensidad, aumento de la intensidad de los síntomas, y luego unos 3-4 días de ir disminuyendo los síntomas hasta que uno se queda ya asintomático, ¿no? Mientras que los síntomas de una alergia pues son mucho más erráticos en su presentación. Es decir, pues yo ahora, por ejemplo, si estoy trabajando en el despacho, en la oficina, pues mientras esté en el despacho voy a estar fenomenal. Ahora, si soy alérgico, salgo al aire libre, pues al cabo de unos minutos, pues a lo mejor empiezo a que me pica la nariz, me pican los ojos, empiezo a estornudar varias veces seguidas.
vuelvo a estar a la oficina y al cabo de un rato pues vuelvo a estar normal. Entonces en el resfriado los síntomas son como más persistentes, más continuos, mientras que en la alergia, especialmente a pólenes, pues esos síntomas son un poco más, por decirlo coloquialmente, de quita y pon. Es decir, pues me expongo, me dan síntomas, dejo de exponerme, dejo de tener síntomas, ¿no? Luego, habitualmente, pues el resfriado pues suele ir también un poco con sensación de malestar, de mal cuerpo, puede ir acompañado o no de fiebre, ¿vale? En una alergia pues es raro. Y luego una cosa también importante es que en una alergia la destilación acuosa, o sea, la destilación mucosa por la nariz suele ser más de tipo acuoso, más pues la típica agüilla que se nos cae el moco, y en el resfriado pues lo más habitual es que pueda empezar así, pero suele evolucionar pues un moco más espeso, verdoso, amarillento, y que luego ya se va aclarando con los días, ¿vale? Eso en la alergia no ocurre, salvo que se complique, que sea una alergia más persistente y se complique luego a lo mejor con una sobreinfección o con una sinusitis. Y luego está decía yo al principio que hay muchas personas que dicen, bueno, pero a lo mejor es alergia, y te dicen, no, si yo nunca he tenido alergia. Bueno, entiendo, sí. Eso yo creo que más o menos, yo pensé que todos teníamos esta información, pero debe ser que todavía hay alguien que lo duda, que no tengo por qué ir al alergólogo porque los síntomas pues no son tan marcados, y como nunca he sido alérgico, pues si es alergia, pues bueno, pues me acaba de parecer y ya está. A mí esto me parece un problema porque entiendo que debe haber un diagnóstico, aunque hasta ahora de repente haya aparecido la alergia y tus síntomas no sean tan fuertes o no te inhabiliten tanto, pero realmente tienes que tener un diagnóstico. Claro, bueno, a ver, ahí el tema es que efectivamente tú no naces siendo alérgico, naces con una mayor o menor predisposición, es decir, con más o menos papeletas para la rifa de hacerte alérgico, pues según los genes que hayas heredado, ¿vale? Y luego ya pues una serie de factores ambientales que puedes ir teniendo de exposiciones a virus, etcétera, a lo largo de tu vida, pero tú no naces realmente siendo ya alérgico, sino que tú te haces alérgico a medida que te vas exponiendo, y entonces una alergia puede debutar lo más habitualmente pues durante la infancia, adolescencia, pubertad, etcétera, o siendo joven, pero puede debutar incluso en la edad media de la vida, o gente que debuta pues a los 60, 70 años con una alergia. Es decir, no porque no hayas sido no quiere decir que no puedas hacerlo, ¿vale? Eso por un lado. Y a ver, con respecto a necesitas un diagnóstico, pues hombre, depende un poco del grado de incomodidad que te genere esa alergia, es decir, o esos síntomas, si es síntomas muy puntuales, leves, que te solucionas con un antihistamínico que te pueda prescribir tu médico de cabecera, pues dices, bueno, pues me apaño así, ¿no? Ahora, si es que es algo recurrente, que estás necesitando mucha medicación, que los síntomas te alteran tu calidad de vida, te impiden el descanso nocturno, te impiden hacer tus labores de ocio cotidianas habituales, y sobre todo, vamos, yo ahí sí que creo que no hay que tener ninguna duda en buscar un diagnóstico especializado, sobre todo si los síntomas de rinoconjuntivitis se acompañan de asma. Entonces ahí está claro que tienes que ir al especialista, tienes que ir al alergólogo, tener un diagnóstico preciso de a qué eres alérgico y que te ofrezca las distintas opciones de tratamiento, las distintas opciones terapéuticas para controlar mejor esa alergia, porque si no, el problema de dejarte la alergia sin tratar etiológicamente, es decir, sin ir a la raíz del problema, es que con el tiempo esa alergia se te puede ir agravando. Doctor, mencionaba que puede debutar a lo largo de la vida. ¿Han visto que en los últimos años hayan aumentado significativamente las enfermedades alérgicas? Bueno, a ver, de forma global, pues sí que los estudios te indican que cada vez un mayor porcentaje de la población general es alérgica o tiene alguna enfermedad alérgica. Entonces, de hecho, hay previsiones de estudios de la Academia Europea de Alergología que estiman que para el año 2050 podría ser que hasta 1 de cada 2 personas de la población general tuviese algún trastorno alérgico, ¿vale? Entonces, eso es indudable que las enfermedades alérgicas de forma global siguen aumentando. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay algunas cuyos índices de prevalencia e incidencia están más o menos pues estables, pues por ejemplo alergia a fármacos o pues las urticarias, la alergia al veneno de avispas, de picaduras de avispas y abejas, de himenópteros, pero sí que hay otras alergias, por ejemplo rinoconjuntivitis, pues está en aumento, el asma, aunque está relativamente estabilizado, pero aumenta, y luego lo que sí que estamos asistiendo a un aumento muy muy considerable de sus valores de incidencia, prevalencia, son las alergias
alimentos. Entonces ahí, pues bueno, hay varias teorías que intentan explicar este aumento, sobre todo en las alergias alimentarias, y ahí es sí que donde se ven en distintos estudios que efectivamente están aumentando considerablemente. ¿Qué papel juega la contaminación en las alergias? Vale, pues el papel es un poco dual. Es decir, la contaminación, como hemos dicho, las plantas son seres vivos y no son ajenas a lo que pasa en su medio externo, ¿no? Entonces la contaminación, por un lado, va a afectar a las plantas y por otro lado va a afectar a los individuos, a los animales, pero en este caso estamos hablando de personas, ¿no? Entonces, a las plantas, ¿qué les genera? Pues primero les genera que la contaminación les genera estrés, ¿vale? Un estrés oxidativo, o sea, es como una agresión para ellas, y entonces las plantas, la manera que tienen de defenderse es creando proteínas que se llaman proteínas de defensa, y esas proteínas por lo general son proteínas que son muy estables estructuralmente, muy resistentes a la degradación, y entonces son proteínas que tienen propiedades alergénicas muy potentes, es decir, tienen mucha capacidad de estimular la respuesta inmunológica. Entonces, por un lado, la contaminación facilita ese estrés de las plantas. Por otro lado, esa contaminación también hace que el sistema inmunitario de las personas sea más reactivo, es decir, la contaminación es más inmunógena, y luego las partículas contaminantes, algunas de ellas, por ejemplo, microplásticos, partículas de escape de motores diésel, tienen la capacidad de adherir proteínas alergénicas, ¿no? Partículas alergénicas, y, digamos, vehiculizarlas a las mucosas, a las vías respiratorias. En las personas, ¿qué es lo que genera la contaminación? Pues genera irritación de las mucosas. Por un lado, tú ya tienes la mucosa inflamada porque estás recibiendo ese estímulo alergénico de exposición a pólenes, pero es que además la contaminación ya de por sí va a crear una irritación de las mucosas, una inflamación, y entonces eso en las personas que ya tienen alergias lo que va a hacer es intensificar los síntomas de esa alergia. Y bueno, hay estudios que han demostrado claramente que aún con un mismo nivel de exposición a pólenes, pues en zonas de mayor contaminación, los pacientes sufren síntomas más intensos, más crisis de asma, más asistencias a urgencias con respecto a personas que viven en zonas de bajos índices de contaminación, ¿no? Y luego, por otro lado, los contaminantes, en este caso ambientales, pero también hay muchos factores químicos, alteran las mucosas, o sea, dañan la barrera cutáneo-mucosa, y entonces eso en el epitelio, en los epitelios, genera la liberación de unas moléculas inflamatorias que se llaman alarminas, que ponen en alarma al sistema inflamatorio o al sistema inmunitario, favoreciendo que genere respuestas de tipo alérgico, que en definitiva son como respuestas de defensa, ¿no?, ante esos estímulos alergénicos que está recibiendo, ante esas proteínas que está recibiendo. O sea que la contaminación tiene, la verdad es que bastantes efectos que no son nada desdeñables. La verdad que no, con todo lo que nos ha detallado. Totalmente. Sí. Hombre, todo hacía indicar que la contaminación también juega tiene un papel importante, pero claro, más importante el que nos imaginamos, y no estamos cuidando ni uno ni el otro. Sí, vamos. Totalmente. Estamos en la radio del deporte y yo creo que hay una pregunta obligada. Mencionábamos antes que llega la primavera, que es verdad, el buen tiempo, aire libre. Yo creo que tendemos también a, una vez que empieza a hacer más calorcito, a cambiar los hábitos en cuanto a deporte, y en vez de ir al gimnasio, pues salir fuera, correr, el deporte que cada uno considera. Al aire libre. Al aire libre. Mencionábamos que va a ser una primavera bastante intensa. Yo le quería preguntar, ¿deporte al aire libre? ¿Seguimos estando dentro del gimnasio? Sobre todo para estas personas alérgicas, claro. Bueno, pues aquí hay que responder a la gallega. Pues depende. Bueno, pues entonces, efectivamente, depende. Depende, primero, de si se es alérgico o no es alérgico. Es decir, si yo no soy alérgico a los pólenes que se generan en la primavera, no tengo y soy alérgico a otras cosas, pues yo que sé, a los ácaros o pólenes de invierno, de las cupresáceas, etcétera, que en primavera no hay, no tengo por qué dejar de hacer mi deporte al aire libre, es decir, puedo hacerlo perfectamente. Ahora, si yo sé que soy alérgico a pólenes de la primavera, y entonces eso enlaza con lo que hablábamos antes de la importancia de tener un diagnóstico, es decir, el diagnóstico no solamente que me digan eres alérgico, sino ¿a qué soy alérgico, doctor? Es decir, dígame usted a qué soy alérgico y cuándo a lo que soy alérgico voy a estar expuesto, ¿no? Entonces, si yo sé que soy alérgico a los pólenes de la primavera,
primero lo que voy a tener que hacer es informarme de cómo van los recuentos de pólenes de lo que yo soy alérgico, que para eso existen, pues por ejemplo, yo resido en Madrid, pues está la red de Palinocam de la Comunidad de Madrid, que da información de muchas estaciones, pero está también la página nuestra de la Sociedad Española de Alergia, polenes.com, que da pues información, aunque no es muy detallada a nivel local, pero da información de toda España de cómo van los recuentos de pólenes. Entonces, si ya sabemos que empiezan a aumentar los índices de polinización, pues lo que voy a hacer es mantenerme haciendo deporte en interior, en gimnasios o piscinas o lo que sea, para evitar estar expuesto a esos pólenes y que me pueda generar pues síntomas de rinoconjuntivitis y, más peligroso aún, que me pueda generar una crisis de asma, un broncoespasmo, ¿no? Entonces eso por un lado. Luego, por otro lado, intentar ejercitarme pues primeras horas del día o últimas horas del día, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque en esos momentos es cuando menos carga polínica hay en el aire. ¿Qué más trucos? Pues para esas personas, pues días, por ejemplo, especialmente ventosos, que hay mucho polen vagando en el aire, pues esos días me voy a quedar haciendo mi deporte en el interior. Días que llueve o que justo acaba de llover y que el aire va a estar limpio de pólenes, pues ahí voy a aprovechar para hacer mi deporte al aire libre. Y luego, desde luego, si soy asmático, tener siempre mi tratamiento de base para controlar mi asma, no abandonarlo, usarlo todos los días y incluso usar algún broncodilatador previamente a hacer deporte, algún broncodilatador de acción corta, acción rápida y corta, y que me ayude a que mis bronquios estén más controlados. Y en definitiva, esos son un poco los tips que se pueden dar. Me parece muy interesante porque me he metido ahora en la página web, bueno, concretamente al decir la de Madrid, que es la que he puesto, pero ha dicho que también, de manera general, ¿dónde podemos verlo? ¿Los niveles de polen? Página, sí, en polenes.com. Vale, es que me ha parecido muy interesante porque efectivamente, por ejemplo, en el caso de la de Madrid que estaba viendo aquí, te va poniendo el día de hoy, en la previsión de mañana, por la zona donde vives, si es alto, si es bajo, si es medio el riesgo. Me parece que es una buena herramienta para que los alérgicos, yo creo que hasta sería recomendable que la visitasen habitualmente, dependiendo de si van a estar más al aire libre o si tienen previsto hacer una actividad. Pues, doctor, muchísimas gracias, la verdad, por haber estado con nosotros. Seguro que alguno, pues por lo menos habrá descubierto esta página donde puede acudir y poder ver cómo están esos niveles de polen, y yo creo que y esos trucos finales, justo para tener muy en cuenta y intentar ser pues escrupuloso, sobre todo en esta época del año, pues para suavizar un poco los síntomas. Doctor Ojeda, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nada, vosotras por vuestra labor de información y divulgación, que es muy importante también. Gracias, de verdad. Gracias. Un abrazo. Hasta luego. Venga, Hasta luego. Pues bastante interesante, hemos aprendido mucho y yo creo que es importante. Y oye, los que tengan dudas, pero tengan síntomas, pues tener su diagnóstico, tener su tratamiento y que sepan a qué son alérgicos. Efectivamente, también, saber a qué eres alérgico y llevar la primavera lo mejor posible, que bien intensa, pero nunca se sabe. Nunca se sabe, ¿no? Mar, un placer como siempre estar contigo. La próxima semana volvemos a vernos. Sí, la semana que viene nos vemos. Hoy con un montón de temas. Gracias. A ti. Mañana Natalia Freire en Cuídate Runner. Nosotros volvemos a vernos el lunes a las 3 aquí en Cuídate. Hasta entonces, adiós. El deporte es nuestro. Radio Marca.